Hola, buenos días para todos. Vamos a hacer la revisión premercado de hoy viernes 23 de abril. Aquí estamos viendo un gráfico de una hora, ¿vale? Para referenciar ese soporte, listo, a nivel macro en el cual el precio frena la caída que tuvimos la sesión de ayer, la sesión americana de ayer, después del mediodía. Listo, esa caída pues se debe, o bueno, se debió a que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, eh, informa, ¿no?, sobre los planes del aumento de los impuestos. Entonces, pues eso aumentó, ¿no?, esa incertidumbre en los mercados y pues en el Nasdaq en este caso tuvimos una caída bastante fuerte, ¿listo? Entonces tuvimos un efecto, una caída de 220 puntos, ¿listo? Y esa noticia fundamental pues fue lo que llevó para ese, digámoslo, desplome, ¿no? Esa corrección aquí en el Nasdaq. Y podemos ver cómo el precio, listo, ya vuelven a aparecer compradores cerca de ese soporte en los 13.710 aproximadamente. Listo, y ya desde ahí podemos ver pues una aparente recuperación y pues tenemos ahora miramos ya en el gráfico operativo como tenemos durante todo el premercado, ¿no? Desde el cierre de la sesión de ayer y en la sesión asiática y europea tuvimos un movimiento bastante lateral, pues en el cual todavía no se ha definido una dirección del mercado, ¿listo? Y pues ya aquí en una hora podemos ver cómo tenemos la resistencia, ¿listo? En los cerca de los 13.940, el soporte en los 13.710 y pues ya ahí tenemos un rango mucho más grande, ¿no? El rango de movimiento que fue lo que medimos ahora, 220 puntos. Entonces ahora ya pasemos aquí a 15 minutos para proyectar ese posible movimiento o esos posibles movimientos del precio para la sesión de hoy. En grado operativo vamos a tener una zona de resistencia inmediata, listo, cerca a los 13.790 y pues el soporte va a ser el mínimo, este mínimo, el mínimo de premercado en los 13.740, ¿vale? Aparentemente, teniendo en cuenta ya el fallo, ¿no?, que nos deja el precio cerca de este nivel, ¿vale? Y que pues aquí lo intenta nuevamente, ¿no?, en venir a caer, en venir a vulnerar ya ese mínimo de la sesión de ayer para continuar ese movimiento bajista. Entonces, viendo que tenemos esos fallos, podríamos estar esperando un posible rompimiento de la resistencia y tener esas continuaciones hasta la siguiente resistencia que serían los 13.820, ¿vale? Ese nivel, pues podemos ver cómo viene de las sesiones anteriores y ayer, en el momento de la noticia, listo, podemos ver cómo desde ese punto intenta, listo, ir frenando la caída, listo, pues obviamente el efecto de la noticia fue bastante fuerte, entonces pues el movimiento bajista continuó, ¿no? Pero vemos que desde ese punto, entonces tenemos que tener esa resistencia inmediata como proyección de ese movimiento hasta los 13.720. Ya recuperando ese nivel de los 13.720, la siguiente, bueno, el siguiente punto, listo, de resistencia va a ser el mínimo, bueno, el mínimo no, este pico que marcó aquí el precio, listo, donde aparentemente en la sesión de ayer iba a continuar ese movimiento alcista, pero vemos que ya desde este punto es en donde cae para el momento de la noticia. Vamos a tener esta zona cerca a los 13.865, 860, ¿vale? Que va a ser esa proyección también inmediata en el precio de resistencia. Y ya posteriormente pues vamos a tener los 13.930, 13.935 aproximadamente, que fue ese último nivel desde donde cayó el precio. ¿Listo? Obviamente, pues, porque estoy pensando en ese movimiento alcista, teniendo en cuenta ese desgaste que tuvimos en el precio y podemos ver que es casi el mismo módulo que tuvimos
por acá en las sesiones anteriores. ¿Listo? Ya si el precio va a continuar cayendo, debería ya de vulnerar el mínimo, ¿vale? De la sesión de ayer para continuar ya ese movimiento bajista, ¿vale? Que ya podemos ver aquí en este gráfico de 4 horas que podría continuar, ¿no? Ese movimiento bajista y ya el movimiento máximo correctivo, listo, la zona de soporte más macro va a estar cerca a los 13.300, ¿vale? Entonces ya pasemos aquí al gráfico de operativo, un minuto, para referenciar entonces ya esas zonas inmediatas, ¿vale? Vamos a tener la resistencia, listo, que va a ser todo ese máximo de premercado. Podemos ver cómo fue este punto que marcó el precio después de la caída, listo, donde hizo esta corrección. Desde allí lo intenta nuevamente enviar abajo. Podemos ver que ese es el nivel, ¿no?, que ha funcionado como resistencia durante todo el premercado. Entonces, ese va a ser el punto más relevante en este momento como resistencia. Listo, si el precio va a continuar ese movimiento alcista, debería vulnerar este nivel y ya desde ahí pues dar ese movimiento alcista, ¿no? Hasta el siguiente nivel de resistencia, que estaría ubicado en los 13.860. Listo, aquí ya estamos viendo es a nivel operativo, ¿vale? Para que lo tengamos todo en cuenta. ¿Por qué los 860? Pues era lo que les comentaba, ¿no? Fue este mínimo que marca el precio, listo, en la apertura de ayer, de la sesión americana de ayer, y vemos que desde ahí, después de la noticia, desde donde se apoya para continuar ese movimiento bajista, ¿vale? Y vamos a tener también, pues vamos a tener aquí el mínimo de premercado, listo, que va a ser un nivel clave en este momento también, porque el precio puede venir a ese mismo nivel a buscar liquidez y va a continuar subiendo. ¿Listo? Entonces en la apertura podríamos estar esperando también un test sobre ese nivel o un posible falso rompimiento y ya ahí sí se apoye y de ese movimiento de continuación alcista, ¿listo? Por encima de la resistencia, ¿vale? De lo contrario, pues ya podríamos estar esperando las continuaciones bajistas por debajo del mínimo, que sería lo más conservador, del mínimo de la sesión de ayer, ¿vale? Que fue en donde ya se frena ese movimiento bajista fuerte del precio y ya desde ahí sí podríamos estar teniendo esas continuaciones por debajo de ese nivel. ¿Listo? Vamos a revisar noticias, vamos a ver qué noticias teníamos para la sesión de hoy y vamos revisando el VIX, a ver cómo estamos, cómo lo tenemos para la sesión de hoy. Listo, tenemos el PMI a las 9:45. Listo. Entonces el pronóstico está que salga en 69, el anterior fue en 59,1. Tenemos que esperar a ver cuál va a ser el reporte, ¿vale? Y tenemos la volatilidad en 24. Listo. Digamos que todavía está dentro de su normalidad, todavía no está alto, ¿vale? Mientras siga oscilando entre los 20 y los 25, están dentro de la normalidad, ¿vale? De este último año, de todo lo que ha pasado después de esa caída. ¿Listo? Entonces eso es todo por hoy. Que todos tengan un feliz día y buen trading para todos.